Que yo sé a ti te encanta porque es la hora de recibir a nuestro queridísimo Luis Darmendrail. Hace un ratito atrás, Luis, te contamos, estuvimos con el periodista Pedro Cid, quien nos contó de esta vivienda ubicada en la esquina de Prieto con Lincollán. Lamentablemente un rebrote del incendio que la afectó casi por completo. Únicamente queda ya un poquito de la fachada de esta vivienda. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa, y sabemos que este tema a ti en lo particular te hace doler un poquito el corazón. Absolutamente. Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Claro, lamentablemente hace unos días nos enteramos de esta noticia del incendio de esta casa, que duele bastante porque primero que nada, bueno, es una vivienda que lleva abandonada mucho tiempo, y por otro lado también es la pérdida de una pequeña construcción que era un testimonio de cómo se construía hace más de 100 años, o sea, de la arquitectura histórica de Concepción, esa arquitectura que ya cuesta encontrar en Concepción, que ya lamentablemente podemos contarlas con los dedos de las manos, porque son tan pocos los casos que quedan y se están perdiendo tan rápido también, que duele bastante. Mira, ahí estamos mostrando precisamente detalles de esta casa que, claro, estaba ahí un poquito a mal traer, un poquito desgastada con el paso del tiempo, sí, pero que lamentablemente no es culpa de la casa, sino que es culpa de toda una sociedad, todo un sistema que no resguarda nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestros adultos mayores. ¿Por qué no poner ese tema también sobre la mesa? O sea, todo claro, lo que ya como que cumplió, como que ya ahí, que queda a su suerte. Exacto. Y fíjate que, claro, ya no es solamente el incendio, no es solamente la casa. O sea, de inmediato la pregunta que salta es: ¿qué está pasando con nuestra arquitectura patrimonial? ¿Qué está pasando con nuestra historia arquitectónica? ¿Hacia dónde va Concepción? O sea, aquí hubo un incendio, un hecho que pudo haber pasado en cualquier otra construcción, ¿ok? Estas cosas pasan, no es algo que uno diga, no, nunca va a ocurrir. Oye, los incendios pueden ocurrir en cualquier momento, pero también nos hace preguntar qué está pasando con el resguardo de estas construcciones, ¿ok? Muchas obras se han perdido en el último tiempo, y no estamos hablando de terremotos, estamos hablando de hechos totalmente asociados al abandono, asociados a la desprotección, asociados al mismo plan regulador nefasto que tenemos hoy en día, que la prueba está en la calle. O sea, basta de eufemismos y basta de palabras bonitas. O sea, aquí Concepción ya no nos está quedando arquitectura histórica por la irresponsabilidad de las autoridades, por la irresponsabilidad de las personas que están a cargo de la planificación urbana, por toda la ignorancia y toda la desidia que ha ocurrido aquí en los últimos 20 años aquí en Concepción con nuestra arquitectura. Y lo que pasó con la casa de Prieto con Lincollán, bueno, es lamentable, pero también es ya un golpe que nos tiene que empezar a cuestionar firmemente qué es lo que está pasando aquí en Concepción. Claro que sí, Luis, y de hecho está el miedo latente, uno lo puede ver en redes sociales, en los comentarios que uno escucha, uno mismo, yo también aquí hablando desde lo personal, me da mucho temor lo que pueda ocurrir en esta esquina, porque uno sabe quiénes están al acecho, quienes están Exacto, esperando justamente este tipo de oportunidades. Generalmente las toman inmobiliarias, ¿verdad? Esta vivienda difícilmente se pueda recuperar y volver a ser lo que en algún momento fue. Y claro, probablemente, y ojalá que no sea así, pero uno se lo imagina, ¿no? Luego ver un edificio en esta esquina de Lincollán con Prieto. Yo creo que ese es el temor y ese es el nivel de resguardo quizás que debiese existir con este tipo de construcciones, Luis, que son poquitos los vestigios que nos van quedando ya, pero claro, uno entiende también lo que significa y la carga que puede llegar a ser para el propietario. Veíamos a Pedro conversar ahí, me da la impresión con la propietaria de la vivienda, muy angustiada, muy agitada también por la situación, por lo que se estaba viviendo, y tratando de explicar también lo que estaba ocurriendo, porque a ella se le pidió que cerrara bien, por ejemplo, la vivienda para que no la llegaran a habitar otro tipo de personas, ¿cierto? Y que se generara ahí una situación más compleja, pero también de repente no están los medios para poder hacerlo. Eso es cierto, Cami, eso es cierto, porque claro, como en nuestro país tampoco existe una política de conservación de arquitectura histórica o de monumentos tan firme que pueda de algún modo garantizar al propietario tener más recursos para poder cuidar esas propiedades. Por supuesto que ocurren estas cosas y mucha gente no tiene los medios para poder mantener este tipo de construcciones, y ha pasado muchísimo claramente. Ahora mismo con el tema del incendio, o sea, estamos hablando que hay un costo de poder también cerrar el perímetro y de poder lidiar con esta situación bastante grande. Más aún si no hay seguros, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Es una situación bastante compleja. Y por eso te digo, cuando ocurren estas cosas críticas y dramáticas es donde empiezan todos los cuestionamientos. Sí, claro, es una realidad lamentablemente que se vive en nuestro país, porque en otros lugares hay un respeto hacia lo tradicional, hacia lo antiguo, hay un respeto hacia
vuelvo a insistir, también a los adultos mayores, y como que si no respetamos desde ahí, imagínate lo que puede pasar hacia abajo. Muchas construcciones están luchando entonces con el paso del tiempo y que lamentablemente han desaparecido, otras continúan, pero que con esta presión que hay también por el acceso a la vivienda, donde también es otro tema que se ve cada vez más difícil poder cumplir ese sueño en la casa propia, aparecen estas construcciones que, como dice Cami, están al acecho de las constructoras, de las inmobiliarias. Sí, por supuesto, y eso igual es de algún modo una cortina de humo, porque siempre se habla del acceso a la vivienda y todo lo demás, pero cada vez más difícil acceder a la vivienda. O sea, la misma generación nuestra, entre 30 y 40, cada vez más difícil acceder a una vivienda porque el mismo sistema hace viviendas cada vez más caras, la misma mafia inmobiliaria que existe, ¿sabes para qué estamos con cosas? Existe, es real, y el acceso es cada vez más difícil y siguen construyendo edificios. Entonces hay muchas cosas que uno puede cuestionar del sistema actual y que la respuesta está clara, pero a veces cuesta decir la verdad sobre estos temas porque las presiones son muy fuertes, por supuesto. Toda la razón, Luis. Bueno, nosotros en este espacio, en esta oportunidad, tú has querido traernos una serie de viviendas o construcciones también que nos recuerdan un poquito Concepción antiguo. Ya veíamos la de Lincollán con Prieto, que lamentablemente se quemó, ¿verdad? Sí. Y que está en proceso justamente, probablemente esperemos que no, pero de su demolición. Hay otra que nos has traído en esta oportunidad que está ubicada en calle Baquedano, si no me equivoco. Sí. Justamente, porque si hablamos de por ejemplo, la casa de Prieto con Lincollán, en realidad, bueno, mucha gente puede decir, ya, pero ¿qué tenía de interesante la casa de Prieto con Lincollán? Si era tan chiquitita, era una cosa tan, digamos así, una construcción discreta que no pasaba un poco desapercibida. Era un testimonio de la arquitectura de hace 100 años, y encontrar arquitectura centenaria en Concepción es bastante difícil. Los terremotos 39, 60, 2010 dejaron su huella, ¿cierto? Borrando algunos casos, pero aún quedan algunas construcciones que tienen más de 100 años en Concepción y que vale la pena conocer. La de Prieto con Lincollán era una, y la otra es la que tú dices, Cami, que está en calle Baquedano, y en realidad es un vestigio de fachada que está en Baquedano llegando a la calle Lorenzo Arenas, es muy cerca de la población del mismo nombre, y en el sector Chigancito. Y esta casa es bien particular porque aparece el arco de medio punto, ¿cierto? Están estos rasgos muy propios de la arquitectura derivada del neoclásico, estas pilastras que son como una especie de ilusión de una columna, no es una columna, sino que es como que el dibujito de la columna que sobresale un poquito de la fachada. Además, la utilización del arco, la utilización de estas cosas en las puertas, en las ventanas, y por supuesto también la altura de la casa, que no deja de ser un tema importante. Sí, pues claro, ahí vemos también cómo ha ido pasando el tiempo y el descuido, básicamente. Yo creo que por ahí va todo, la naturaleza va avanzando y no es culpa de ella que no se mantengan estas viviendas, pero afortunadamente en San Martín todavía, aquí en Concepción, queda historia, quedan esas casas que usted nos ha contado acá al Matinal Nuestra Casa, y que, bueno, todavía no se ve la aparición de grandes inmobiliarias. No, mira, en el caso de San Martín es bien especial, es una de mis puertas favoritas de Concepción, un acceso precioso que existe. Es lo que queda de una gran casa que daba la vuelta del San Martín con Lincollán, ¿ok? Para que la gente se ubique, cerca de la Caja La Araucana, cerca de la parroquia de la iglesia Santo Domingo, etcétera. Y esta es una casa muy antigua y tiene más de 100 años, por supuesto. Yo me atrevería a decir que tiene más de 120 incluso. Es una construcción que hoy en día es un laboratorio, pero su fachada se conserva bastante bien. Tiene nuevamente ese detalle de las pilastras, que es como la ilusión de una columna, si se pueden dar cuenta en la foto. Arriba aparece un capitel, que el capitel es la parte superior de una columna, que es como la cabeza de la columna. Y en este caso tiene unas curvas, tiene una forma bien como griega, por decirlo de algún modo, que era un poco la esencia de esta arquitectura neoclásica que fue tan popular a finales del siglo XIX y hacia el 1900, o sea, de hacer estas cosas tan como con rasgos históricos, ¿me entienden? Y por supuesto bien imponentes. Y ojo, esta era una casa sencilla para la época, tampoco era una casa como para decir que era una casa grande, un palacete, no, era una casa más dentro del centro de Concepción. Oye, qué cosa más linda esa puerta, Luis. Es preciosa, es preciosa. Es que de verdad, o sea, ese tipo de puertas, pucha, uno ya no le pone color a las puertas, parece, hay como poca preocupación. Y las puertas que se pusieron de moda ahora último son todas muy, muy grandes, enormes algunas, pero lisas, sin ningún detalle, sin ningún adorno. Infinitas, pues. Las sopláis y se caen. Tienen algo así. He conocido varias y fíjense, sí, tienen razón. Tienen razón. No, lindo el tema de las puertas. Es que antiguamente se le daba mucha importancia a los detalles. Hoy día
las casas o los departamentos lo único que buscan es que sean habitables y tratar de hacer rendir cada vez más el espacio y bajar los costos porque está todo caro, po. Sí, por supuesto. No, hasta en la misma universidad tuve profesores que pregonaban ese mensaje de una manera tan, no sé, hasta patética, de ser como, da lo mismo la función, tienes que exprimir el espacio, nomás exprimir el espacio, hasta el último centímetro cuadrado, aprovecharlo para construir. Sigamos recorriendo, tenemos más para compartir con ustedes en esta oportunidad. Nos vamos ahora a Víctor Lamas con Castellón. Sí, casi en la esquina, llegando al Parque Ecuador, nos encontramos con esta otra casa que también suponemos que claramente tiene ya desde la década del 20, por lo tanto ya tiene más de 100 años la casa. Es una construcción bien interesante también que corresponde a estas antiguas construcciones que tenían un corredor, o sea, tú abres la puerta, tienes la mampara, y al fondo una casa bastante larga con patio interior, un corredor y todas las habitaciones dispuestas a lo largo, con los dormitorios usualmente hacia afuera y un poco la distribución antigua de estas casas, y por supuesto la fachada, o sea, nuevamente con rasgos tradicionales, historicistas, o sea, esta cosa media grecorromana, ¿cierto? Se fijan que en la parte del frontón, en la puerta, arriba hay como unas guirnaldas de enredaderas con flores, que eso también es una decoración en relieve, que se desprende de la fachada, que es igual, es bien bonito el detalle que tiene, y por supuesto la singularidad, o sea, es una de las pocas casas que va quedando con ese tipo de diseño. Y otro de lo que va quedando poco también es ahí en Freire, yendo hacia allá al lado de Collao, por Juan Bosco, porque es un sector también bastante lindo, con bastantes casas que son históricas y que van quedando muy poquitas, Luis. Exactamente. Es un sector bastante especial, colindante con la parte oriente de Concepción, un barrio en general, un sector por plan regulador y polígono. Oriente de Concepción es bastante interesante. Lo que pasa en calles como Freire, Maipú, Barros Arana, por ejemplo, es realmente increíble. Casas preciosas, una forma de hacer arquitectura bien interesante, tanto en viviendas de los años 50, 60, etcétera, y también por algunos vestigios como esta triángulo que se genera ahí frente al Colegio Salesiano, ahí en San Juan Bosco con Freire, que es una casa muy antigua, que se supone que es de la década del 1900 a 1910 aproximadamente, y donde actualmente funciona el Lavaseco Gobelinos, que es otro ícono también de la historia comercial de Concepción, y por supuesto la casa singular, o sea, está en una planta triangular, es una composición de varias casas, no es una sola, originalmente eran varias propiedades, hay muchas puertas que ustedes pueden dar la vuelta aquí, conecta con Pelantaro, y una casa que nuevamente reúne estos rasgos de la arquitectura neoclásica, por supuesto, estos derivados de principios del siglo XX, finales del XIX. Esto para mí es una joyita que tenemos nosotros acá en la ciudad de Concepción. Realmente es una cosa como bien alucinante cuando uno la mira, porque es muy sencilla, es una casa muy sencilla, pero su forma, el hecho de que la puerta de la entrada principal en la esquina esté justamente ahí, o sea, tiene todo como una mística la casa que ojalá se mantenga, ojalá se conserve, nunca se pierda. Uno de repente piensa, oye, pero ¿qué interés van a tener aquí, por ejemplo, de hacer un edificio? Oye, montan un edificio en espacios, pero es que insólito. Claro. Así que esperemos que esto nunca se pierda, porque realmente yo creo que es como la única que hay acá en Conce, si es que no me equivoco. No sé si habrá más de este tipo de construcciones, pero además está en un lugar súper transitado, por ahí cerca ya vamos a Collao, o sea, donde llega toda la gente acá a la ciudad, a la región del Biobío, el terminal ahí de Collao, que claro, ahora por temas pandémicos no se puede, pero está muy ahí como en un centro súper neurálgico, súper movido de la ciudad, así que ojalá se mantenga por mucho tiempo más. Claro que sí, es singular por la planta triangular que tiene, por la sencillez que tú misma mencionas, que es bien interesante, por supuesto, y una solución diferente, pues es una joyita dentro del centro de Concepción, por supuesto. Ojalá se mantenga con el tiempo, pues, para que más personas puedan tener esta oportunidad de conocerla. ¿Volvamos a San Martín? Volvamos a San Martín, justamente, y vamos a viajar al año 1926, porque en calle San Martín, entre Janiqueo y Paicaví, nos encontramos con esta propiedad que es del arquitecto, fue diseñada por el arquitecto Domingo Izquierdo Edwards, uno de los arquitectos más importantes de las primeras décadas del siglo XX aquí en Concepción, y que realiza esta construcción que tiene rasgos bien medio coloniales, tiene un escudo en la entrada, y también aparece esta idea de la pilastra, ¿cierto? Esta ilusión de columna con detalles de relieve en las ventanas, fíjense. Es una casa muy bien compuestita, si se dan cuenta, como que está muy bien, tiene las medidas perfectas, digámoslo así, y se mantiene súper bien la casa.
Sí, sí, de verdad que sí, la tienen muy bien conservada esa casa, que es como bien, además uno la ve inmediatamente porque está pintada en esta suerte de rojo, ¿cierto? Muy, muy bonito por lo demás. Así que bueno, yo creo que ese es el tratamiento que se le debe dar a este tipo de viviendas, pues mantenerlas así de lindas, cosa que nadie piense, pero por ningún motivo que están abandonadas o en deterioro, ¿cierto? Y no haya ni ganas, a nadie se le pase por la cabeza destruir este tipo de viviendas tan hermosas. Nos vamos ahora un poquito más como a la entrada del centro de Concepción, a Freire con Ainavillo, ¿cierto? También un barrio muy bonito donde vemos casas, calles con adoquines todavía o adocretos. A ver si ahí me cuentas tú, Luis. Y están estas viviendas además. Qué linda foto. Sí, mira, esta es una de las fotos más lindas que he sacado, me encanta. Fue un momento bien especial, la luz fue perfecta. Esta foto no es tan nueva, la saqué hace unos 4 años más o menos, pero no ha cambiado mucho esa esquina, en lo absoluto. Y efectivamente hay Navillo con Freire, que ahí donde hay una sumatoria de arquitectura histórica muy interesante. Hay unos conjuntos residenciales del 1920, hay arquitectura de los años 40 también muy bonita, que también está en peligro. Ustedes saben que todo el polígono oriente de Concepción también está pasando por una renovación forzada respecto a su arquitectura, pero este caso particular que estamos viendo es una casa de altos, o sea que en su primer nivel tiene un almacén y arriba tiene otra casa, o en algunos casos también era casa con casa en el primer piso, casa en el segundo, de familias distintas. Y es bien interesante esta casa, también es de principios del siglo XX, asumo que podría ser de 1910 aproximadamente, no sé, no tengo muy claro el año, que eso es lo otro también, hay muchos misterios sobre el origen de estas casas. Pero claro, tenemos el primer nivel de albañilería, de ladrillo o de material, como le decía la gente también de repente, y el segundo nivel ya de una estructura de madera en algunos casos, pero en este caso revestida con lata. Tiene unas chapas de lata bien interesantes con relieve, que se ve como una especie de carcasa o algo por el estilo, cuando uno lo ve muy en detalle ahí en esta esquina. Mira, linda fotografía. Como lindo también es lo que sucede ahí en Rosas, en Eras, con Angol también por ahí, por ese sector que afortunadamente todavía no ha tenido mucha visita de grandes construcciones, porque todavía están estos adoquines también en el suelo, entonces bastante complicado movilizarse por ahí, y eso ha hecho, creo yo, mi humilde opinión, salvar a muchas de estas casas. Sí, todo ese sector igual es interesante, o sea, bueno, un saludo muy grande a toda la gente que vive tanto en el polígono oriente como también en el polígono poniente de Concepción. Son sectores que, como bien dices tú, Luis, están cargados de historia, hay muchas calles de adoquines todavía, y por supuesto uno puede encontrar viviendas como esta, que está en calle Angol entre Rosas y Eras, que es una casa de altos nuevamente, pero bastante imponente, y que nos va contando la historia. Y en este tipo de construcciones, creo que ahora le cambiaron el color nomás, pero la casa se mantiene. Y lo interesante de estas construcciones, que es lo que quería decir al principio en realidad, también es como ese acto de viajar en el tiempo. O sea, la labor de algún modo formativa de la arquitectura. O sea, si llevamos a unos niños a que recorran todas estas casas que vimos ahora en la mañana, todo este grupito de casas, los niños pueden aprender sobre historia. Pueden aprender de lo que significaba construir hace 100 años, cómo vivía la gente hace 100 años. Y eso es mucho más interesante verlo en vivo que verlo a través de una foto o un mero recuerdo. Y por eso es importante conservar este tipo de construcciones, valorar lo que nosotros tenemos en la ciudad. Porque otras ciudades ostentan tener, no sé, 2000 años de historia, 1000 años de historia, 500 años de historia. Nosotros somos una ciudad joven donde todo se ha destruido, ¿cierto? Y es importante tener estas pequeñas pinceladas de historia para poder contar en el futuro lo que fuimos, por supuesto. Sin duda que sí, Luis, y por eso da tanta pena cuando pasan cosas como lo que ocurrió con la vivienda de Lincoyán con Prieto, ¿cierto? Una casa que más de 100 años estuvo ahí, aguantó terremotos, aguantó el paso del tiempo, a pesar del abandono, de todas maneras se seguía viendo muy hermosa. Era una vivienda muy linda, con detalles, por ejemplo, en sus ventanas, con estas protecciones, pero las protecciones también tenían un sentido, eran muy bellas, o sea, no era llegar y poner unas barras de fierro. Entonces da mucha pena cuando este tipo de cosas se van perdiendo, y ahí me imagino también que, como tú decías, como arquitectos ustedes hacen una pega importante, por supuesto, de poner estos sellos, dejar los vestigios de la historia, el paso del tiempo, pero también necesitan una ayudita por parte de, en este caso, de las autoridades pertinentes, ¿cierto?, para que cuidemos justamente este tipo de patrimonio, Luis. Sí, pues están cuidando un caballo. Yo creo que la tarea principalmente, bueno, primero que nada es conocer, aprender
Y lo otro es, ojalá de verdad a futuro podamos tener una protección a nuestra arquitectura histórica para poder también ayudar a los propietarios, para poder establecer programas de fomento. No sé, se pueden hacer tantas cosas. Hay que ser creativo nomás y tener la voluntad de hacerlo, básicamente. Sí, pues están cuidando ahí un caballo. A mí me impresiona toda la parafernalia que ha habido en torno al general Baquedano, a su Ya ni está el estatua. caballo, de hecho, ahí. Por eso, y siguen resguardando. Ahora todos los viernes van a poner más de 1000 efectivos policiales resguardando eso. Le están poniendo ahora unas protecciones, una inversión que no creo que sea más económica de 100 millones de pesos. O puede ser un poquito más, un poquito menos. Y uno dice, chuta, ¿dónde están las prioridades también de este país? Hay problemas de salud, hay problemas en esto, hay donde personas se están quedando sin viviendas producto del paso del tiempo, de los planes reguladores. Bueno, Luis, muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes, chiquillos, que tengan una muy buena semana, y también saludo a toda la gente, y en especial también a los propietarios de la casa siniestrada, que puedan resolver muy bien su problema, por supuesto. Un abrazo, Luis, muchas gracias por traernos estos paseos por la nostalgia, ¿cierto? Por nuestra historia arquitectónica.